Hay algo que me llamó muchísimo la atención desde que llegué a Albania, y es que esto está por todas partes. Vi uno, y luego otro, y luego otro. No importa si estás en una playa, en una montaña o al lado de una carretera, siempre aparece uno. Y lo más extraño es que muchos parecen completamente abandonados, así que no pude evitar hacerme una pregunta. ¿Qué esperaba Albania para construir tantos búnkers? La respuesta me llevó a una de las historias más sorprendentes que he descubierto viajando. Una historia de miedo, aislamiento y de un país entero que pasó décadas preparándose para una invasión que nunca ocurrió. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en Albania, una nación que durante siglos creyó que una invasión era inminente y eso dejó más huella de lo que creen. Detrás de mí podemos ver un búnker y como este hay muchísimos en este país. De hecho, este es el país con más búnkers en todo el mundo. Y detrás de estas construcciones hay una historia de aislamiento y decisiones que cambiaron la vida de millones de personas durante años. Hoy Albania cuenta con menos de 3 millones de habitantes y ocupa una pequeña franja de la costa del Adriático, justo enfrente de Italia. Cuesta creer que un país de este tamaño llegar a sentirse amenazado prácticamente por todo el mundo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y para entender por qué Albania terminó construyendo cientos de miles de búnkers, primero tenemos que entender cómo es que este país llegó a sentirse amenazado por todo el mundo. Para entender la historia de este país, primero hay que conocer al hombre que cambió por completo su destino. Su nombre era Enver Hoxha. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Hoxha llegó al poder como líder del Partido Comunista. Lo que parecía el comienzo de una nueva etapa terminó convirtiéndose en una de las dictaduras más largas y herméticas de Europa del siglo XX. Durante 41 años, desde 1944 hasta 1985, gobernó Albania con un control prácticamente absoluto sobre la vida de sus habitantes. Imagínense vivir en un país donde el Estado controla básicamente todos los aspectos de su vida. Bueno, eso fue prácticamente lo que ocurrió aquí. Poco a poco dejó de existir la propiedad privada, la libertad de expresión y cualquier crítica al régimen podría tener consecuencias muy graves. Pero el control no terminó ahí. En 1967 el régimen lanzó una campaña para eliminar cualquier práctica religiosa. Miles de iglesias, mezquitas y monasterios fueron cerrados o convertidos para otros usos. Albania llegó a proclamarse el primer estado ateo del mundo. El mensaje era bastante claro. Por encima de cualquier otra creencia, la lealtad debía tenerse solamente al Estado, vaya, al propio régimen. O sea, vean, literalmente estamos acá en la calle, o sea, acá está el malecón de Saranda, la parte como turística de la ciudad, y random nos encontramos el búnker, o sea, les digo que están por todos lados, literal. Aquí nuestro cameraman nos va a hacer el favor de medio entrar aquí para ver qué hay. Ay, con cuidado, cameraman. No sé qué se está viendo, la verdad. Momentos de ansias viven aquí afuera del búnker. Oigan, no, fuera de broma. La verdad es que se ve intenso entrar por aquí. Cameraman, dinos qué ves. Pues yo aquí veo como un corridoio murato, como que según yo le servía a los soldados para moverse y luego cuando este búnker dejó de funcionar, como que lo cerraron. Y en cambio aquí donde entré antes, seguramente los militares lo utilizaban para ver a través de esa pequeña ventana los enemigos que supuestamente estaban invadiendo el país. Pero si algo definió aquella época, no fue solamente el control, fue el miedo. Y ese miedo terminaría cambiando para siempre el paisaje de Albania. Porque mientras el resto de Europa intentaba dejar atrás la guerra, Albania empezó a convencerse de que la siguiente estaba cada vez más cerca. Y ahí es donde comienza realmente esta historia. Albania no siempre fue un país aislado, fue un país que se fue quedando solo con el tiempo. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Enver Hoxha fue rompiendo progresivamente relaciones con todos sus aliados. Primero rompió lazos con Yugoslavia, después con la Unión Soviética y finalmente con China, que había sido de sus últimos aliados. Albania fue quedando prácticamente aislada del resto del mundo y las comunicaciones externas fueron extremadamente controladas por la Sigurimi, es decir, la policía secreta del régimen albanés. De hecho, gracias a esto surge una de las curiosidades más interesantes de este país y es que el 70% de la población albanesa habla italiano, o sea, el 70%, imagínense, es muchísimo. Eso debido a que Albania e Italia comparten la costa del mar Adriático. En ese momento el régimen no dejaba que la gente viera noticias, se informara y demás, entonces los albaneses empezaron a girar sus antenas hacia el lado italiano para recibir la señal y poder informarse de lo que pasaba en el mundo. Es así como por necesidad empiezan a hablar italiano y al día de hoy sí, muchísima gente habla italiano aquí. Y mientras esto ocurría dentro de las casas, fuera de ellas, el Estado intentaba controlar incluso eso. Como les mencioné antes, el régimen contaba con la Sigurimi, la policía secreta, una de las más temidas de Europa del Este. Su función era vigilar, controlar y eliminar cualquier señal de oposición. En ese contexto, incluso girar una antena podía levantar sospechas.
En un país cada vez más aislado, el miedo dejó de ser una idea abstracta y empezó a convertirse en una forma de vida. O más bien, en concreto. Es un búnker, entonces lo vamos a grabar. Eso les digo, justo están en la nada. O sea, ven acá la playa y acá dense la vuelta. O sea, vean lo que se encuentran aquí, random. O sea, vean eso. O sea, literalmente están todos abandonados, pero se podría entrar. Esta construcción de los búnkers empezó en los años 70 con el régimen de Enver Hoxha, que mandó construir todos estos búnkers así. Es uno de los proyectos militares más extraños del siglo XX, literal. De hecho, se estima que se llegaron a construir más de 170,000 de estos búnkers. Muchos de ellos al día de hoy están destruidos o están en estas condiciones como podemos ver, pero todavía quedan restos de muchísimos. O sea, y es que es impresionante, o sea, se ve hasta el fondo allá. Y lo más sorprendente no es solo la cantidad, sino dónde están. No importa si estás en la costa, en una montaña o en medio de una carretera, siempre aparece uno. Y estas construcciones no eran para nada aleatorias, se construían siguiendo un super plan militar que era para la defensa del país. De hecho, podemos ver acá de este lado está todo el mar Adriático y la mayoría los encontramos en esta zona del mar Adriático viendo hacia allá, que es de donde podían llegar una posible invasión. Bueno, y este plan militar consistía en que cada punto del país debía ser defendible, desde la costa hasta las montañas, desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños. Incluso existía la idea de que la población civil debía estar preparada para defender su propia zona. Además, hay muchas personas que cuentan ahí relatos históricos. También se entrenaba a la población civil para que estuvieran preparados en caso de invasión. En este contexto, los búnkers eran una declaración permanente de desconfianza hacia el exterior. Una de las historias más repetidas, aunque algunos la consideran más simbólica que literal, es el del ingeniero encargado del diseño de estos búnkers. Se dice que, para demostrar su resistencia, fue obligado a probarlos bajo fuego simulado. Y así, durante años, el paisaje de Albania fue cambiando lentamente, hasta que el país entero quedó cubierto de estas pequeñas estructuras de hormigón. Amigos, o sea, vean, estos son los restos de un búnker. Les digo que se los encuentran por todos lados y literalmente acá, o sea, bajaban. Pues la idea justamente era esa, ¿no? O sea, si alguien venía alguna vez, si llegaba esta famosa invasión, la idea era meterse todos por ahí, ¿saben? Y ahí quedarse días o meses o el tiempo que fuera necesario. O sea, literalmente están en una posición súper estratégica, ¿ven? Ahí en vista al mar Adriático, porque obviamente esta era la zona donde más fácilmente los podían invadir, entonces por eso están todos en esta zona. De hecho, por aquí vimos como otros tres, o sea, si volteas la cámara hacia allá arriba, ahí en la puntita del castillo se alcanza a ver uno. Y sí, o sea, les digo, hay un montón aquí. Les digo que de verdad para encontrarlos necesitas de que meterte acá. Digo, no todos, ¿verdad? Pero algunos sí como que están acá medio perdidos en la selva ya. Vamos a ver si encontramos otro ahorita. Mi camarógrafo ya se me anda espinando aquí. Gracias. Miren, acabamos de encontrar este otro aquí. Es que les digo que hay unos que están así como medio perdidos, pero vamos a ver si a este se puede entrar o no. Miren este otro aquí, pero este no veo que tenga la entrada aquí, vean. No sé si se alcanza a ver que bueno, está vacío. Ya les digo que yo había visto uno donde se puede entrar y es el que estamos buscando y creo que ya estamos por aquí cerca porque me ubiqué porque se ve esta estructura y esa otra allá. Entonces debería estar por aquí. Miren, aquí hay otro de hecho. No sé si lo alcanzan a ver. Es que se los van encontrando así, o sea, de verdad que son un montón, no tienen ni idea cuántos son. Igual acá, o sea, por aquí abajo. Es que no sé, como que están enterrados, ¿saben? O sea, vean. Dios mío, esto me da miedo, parece bien creepy. Bueno, este es uno y no sé, tenemos que encontrar el otro. ¡No mames, lo encontramos! Por fin lo encontramos después de aventurarnos toda la selva acá. O sea, vean, aquí en la orilla y vean esto. Este es el que estábamos buscando, que es el que se puede entrar. A ver, vamos a ver que no está muy oscuro. La verdad que a mí sí me da cosilla, oigan, pero todo por ustedes. Hoy los búnkers de Albania suelen verse como una curiosidad del pasado, como algo extraño, casi surrealista, pero durante décadas fueron mucho más que eso. Fueron el reflejo físico de una idea que lo dominaba todo, la posibilidad constante de una guerra que nunca llegó. Y lamentablemente esto se vio reflejado también en su forma de desarrollarse. O sea, amigos, no sé si alcanzan a apreciar de verdad el tamaño de esto. O sea, es gigante, es enorme. Y para allá, o sea, se ve un pasillo de verdad súper, o sea, que sigue
por allá por más metros y metros y metros de profundidad. Pero sí, amigos, o sea, básicamente durante años, digamos que la prioridad para Enver Hoxha fue construir estos búnkers. Entonces, gran parte de los recursos se iban a esta construcción de todos estos búnkers y realmente pasó a segundo plano construir, por ejemplo, infraestructura, hospitales. La economía obviamente empezó a empeorar también por muchas otras situaciones, como el aislamiento total del país, que ya no hacía tratos con nadie, ni con Yugoslavia, ni con China, ni con la URSS, que en algún momento habían sido como que sus aliados. Vean por acá. Pero no, o sea, realmente el país se fue aislando y fue así que, bueno, la economía siempre fue de mal en peor y muchísima gente decidió emigrar a otros lados de Europa. De hecho, no por nada, Albania al día de hoy sigue siendo uno de los países de Europa que más tiene ciudadanos viviendo en el extranjero, porque obviamente la economía aquí no estaba bien gracias a todo el régimen y muchísima gente emigró. Ya por ahí en 1990, 1991 por fin cae el régimen y hay una escena famosísima que es cuando una embarcación llega desde Albania hasta Italia, llegan al puerto de Bari específicamente, llegaron el 8 de agosto de 1991. Se estima que el barco que llegó ahí al puerto de Bari en Italia tenía unas 10.000, de 10.000 a 20.000 personas. Básicamente esto es la huella de todo lo que fue pues el comunismo de este señor de Enver Hoxha. Oigan, obviamente con la caída del régimen se abrió otra vez el país, empezó a tener otra vez acuerdos comerciales con otros países, se restauró la libertad religiosa y muchas cosas, digamos, han ido mejorando en el tiempo, pero todavía su economía no está 100% estable. Todavía hay mucha gente de Albania que sigue yéndose a otros países y bueno, realmente el cambio nunca puede ser de un día para otro, son cosas que toman años y esto fue lo que quedó, digamos, de toda esa época, de ese periodo que vivieron aquí en Albania. Porque las consecuencias de vivir durante décadas en aislamiento no solo son políticas, son económicas, son personales y generacionales. Y aunque hoy Albania es un país completamente diferente, su paisaje todavía guarda las marcas de aquella época. Pues es increíble pensar de verdad cómo uno anda de turista por ahí en las playas de aquí y de repente te encuentras con esto, o sea, puedes saber o no la historia, pero te encuentras con estas cosas. Hoy Albania vive un boom turístico sin precedentes. En 2024 recibió casi 11,7 millones de visitantes extranjeros y su aeropuerto de Tirana se convirtió en el de mayor crecimiento de Europa desde la pandemia. Hoy los búnkers siguen ahí, algunos se han convertido en cafés, otros simplemente permanecen abandonados o cubiertos por la hierba, pero todos cuentan la misma historia. Es decir, cuando el poder se concentra en unas pocas manos, cuando un solo partido deja de tener oposición real y cuestionarlo se convierte en un peligro, el miedo puede convertirse en una herramienta política. Y eso es algo que no pertenece solamente a Albania, porque ningún país está completamente a salvo de que el poder se vuelva demasiado grande, de que la corrupción se normalice, de que las instituciones pierdan fuerza o de que una sociedad deje de cuestionar a quienes gobiernan. Al final, quizá esa es la verdadera lección que nos deja este país. No se trata de elegir entre una ideología u otra, se trata de recordar que ningún gobierno debería tener tanto poder como para que sus ciudadanos tengan miedo de cuestionarlo, porque los gobiernos cambian, los partidos cambian, las ideologías cambian, pero las consecuencias de entregar demasiado poder pueden permanecer durante generaciones, y Albania todavía está llena de ellas. Oigan, en esta zona específicamente les digo que hay bastantes, o sea, de verdad que hemos visto un montón. Está ese, ahorita bajando vimos otros dos, más arriba hay otros dos y aquí adelantito se supone que vamos a ir a ver otro, si lo encontramos también este. Oigan amigos, ya el último no lo encontramos, pero bueno, la verdad es que ese que vimos creo que está impresionante, de verdad a mí me impactó mucho verlo, el tamaño que tiene aparte de verdad y la profundidad, o sea, todo de verdad es impresionante. Espero que les haya gustado el video. La época del comunismo fue una época bastante cruda para los albaneses. Al día de hoy la verdad es que es un país muy bonito para visitar, tiene playas increíbles, la gente es súper amable, de verdad no saben todas las experiencias que hemos tenido con la gente aquí, son tan amables, te ayudan en todo lo que pueden. Me está gustando mucho visitar Albania. Este fue un video que hicimos sobre los búnkers, sobre el comunismo, sobre esa época. Bueno, los búnkers son como un recuerdo de lo que queda de esa época, pero realmente hay mucho más por visitar de este país. O sea, vean qué mar que tienen aquí, la verdad. Y les digo, o sea, de verdad que la gente aquí es súper amable, o sea, increíblemente amable. Entonces, si tienen la oportunidad de venir, de visitarlo, yo se los recomiendo muchísimo, les va a encantar. Y nada, espero que también les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito de la historia de Albania. Si les gustó, pues ya saben, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós.